Recibimos ahora en los estudios de RPP a un especialista peruano, nada menos que el doctor en ingeniería Miguel Estrada, que es el responsable del CENSICO, Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción. Ustedes son una institución educativa que depende del Ministerio de Vivienda y Construcción y que vela para que nuestros ingenieros y nuestros técnicos sepan construir previendo las eventualidades que puede generar un sismo. ¿Cuánto hemos progresado? ¿Cuánta conciencia hay entre los profesionales, señor Miguel Estrada? Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, realmente CENSICO está a cargo de la capacitación, especialmente en la parte técnica profesional que acompañan a los ingenieros y arquitectos al desarrollo de las obras civiles. Lamentablemente en el Perú tenemos un gran porcentaje de vivienda informal. Alrededor del 70% de viviendas en el Perú son informales. Y si ese sismo de 7.3 hubiera ocurrido acá frente a las costas de Lima, hubiéramos tenido un daño bastante considerable. En términos de construcción, ya sabemos que la autoconstrucción sigue siendo el grave problema en nuestro país y obviamente ni siquiera tiene condiciones mínimas para estar en momentos normales. En caso de sismo se van a venir abajo. Justamente como una institución como CENSICO, ¿qué propuestas tiene para que la autoconstrucción, que va a continuar, eso no lo podemos parar, se haga de manera responsable? Sí, muy buena pregunta. En este momento estamos preparando a nivel nacional en 11 sedes chicos que van a participar justamente en estos procesos de construcción, siguiendo la normatividad. Realmente nosotros en CENSICO tenemos los comités técnicos de normas y la última norma, la norma técnica de edificaciones, la de diseño sismo resistente, que fue modificada en el año 2016, realmente es muy exigente referente al diseño sismo resistente. Estas capacidades se les transfieren a los chicos en las aulas. Obviamente ellos no van a diseñar un edificio estructuralmente, pero lo que sí van a saber hacer es cómo construir de manera adecuada. Ahora, por el perfil de los chicos que tenemos en CENSICO, tenemos hasta chicos de beca 18, los formamos de manera que si es que en su comunidad ellos quieran o la comunidad quiera construir de una manera colegios o viviendas, tengan estas capacidades para que las puedan transferir a esas comunidades. Normalmente vamos a decirlo con todas sus letras, las personas que autoconstruyen sus casas hacen su trabajo con un maestro, ¿no? El famoso maestro que viene y te dice, si el maestro tiene los conocimientos básicos, esa casa no tendría por qué ser insegura, ¿no? Sí, pero definitivamente se necesita... El llamado maestro, en realidad me refiero que puede ser perfectamente reemplazado por los chicos que ustedes preparan, ¿no? Pero realmente lo que nosotros necesitamos es una supervisión de un nivel mucho más alto, ¿no? Definitivamente tiene que haber un plano de edificación, un plano de construcción, sobre todo por la calidad, cantidad, por ejemplo, del concreto. Y la calidad de los materiales. La calidad de los materiales, no solamente la calidad, sino también el tipo de uso. Por ejemplo, se les recomienda a los chicos que no construyan viviendas con edificios de los tubulares, los pandereta, por ejemplo. En Lima tenemos mucho problema con edificaciones hechas de pandereta en los segundos y terceros pisos, que realmente no se deben usar. Por ejemplo, esas cosas que son, digamos, prácticas, se les enseña a los chicos en las aulas, en CENSICO. Y como les decía, tenemos también otra capacitación, que son los señores trabajadores de construcción civil, que ellos, como necesitan estar registrados en el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Trabajo, necesitan unas certificaciones constantes. Entonces nosotros tenemos ahí escuelas para capacitar a estos señores trabajadores en construcción civil para que puedan renovar este certificado de trabajo en construcción civil. Hemos hablado de cómo construir, pero la otra pregunta importante es ¿dónde debemos construir y dónde no? ¿Y qué hacemos con las construcciones de autoconstrucción o no, que ya están en zonas que los especialistas saben que no son adecuadas? Conocemos nosotros a la doctora Marta Calvache, nos hemos encontrado en algunas conferencias internacionales y algo que mencionó muy importante eran los mapas de microzonificación. Acá en Lima tenemos un mapa de microzonificación en donde se identifican las zonas donde habría una amplificación sísmica. Y justamente en esas zonas son ahí donde hay que tener mucho más cuidado. Ya como usted bien menciona, hay ya viviendas que están construidas allí. Entonces estamos proponiendo en CENSICO una capacitación interesante, albañiles, expertos en reforzamiento de viviendas. Es decir, hay algunas propuestas de las universidades, como la UNI, por ejemplo, que tiene propuestas de reforzamiento que cumplen dos condiciones: bajo costo y fácil instalación. Entonces,
estas metodologías de reforzamiento se pueden hacer grupos de capacitación. Vamos a proponer esos grupos de capacitación en Censico para que estos chicos o maestros de obra nos especialicen en estos procesos de reducción de la vulnerabilidad a través del reforzamiento estructural de viviendas que tienen estas condiciones, digamos, de autoconstrucción y de mal ubicación en terreno. Ahora, también seamos claros, no todo se va a poder reforzar. No, claro. Ahora, sí. y lo que sí debe parar de una vez por todas es que se empiece a construir en zonas que no son apropiadas. No, lo que ya está construido es más difícil reubicar, pero ya no debe permitirse una construcción más en un terreno que no sea firme, ¿no? Correcto. Esa ahí es una, digamos, una responsabilidad de los gobiernos locales, es decir, las municipalidades y gobiernos regionales que tienen a su cargo la planificación urbana. Así es. De acá en adelante se puede hacer control, pero tenemos cientos de miles de viviendas, millones de personas que están viviendo todavía en estas viviendas altamente vulnerables y bueno, una necesidad de justamente esta preparación para el reforzamiento estructural. Si el sismo que se ha producido ayer en Venezuela, Colombia y Trinidad y Tobago, se nos ha dicho, se hubiera producido en las costas de nuestro país, en la costa central, hubiera producido otras consecuencias, es decir, peores. ¿Por qué y cuáles consecuencias? Muy bien. Bueno, primero los daños realmente para la magnitud del sismo han sido menores. ¿Saben por qué? Por la profundidad del sismo, 123 kilómetros más o menos. Recordemos, por ejemplo, el sismo de Arequipa fueron algo de 35 kilómetros de profundidad. Alrededor también estuvo el sismo de Pisco. Entonces también el daño depende mucho, no solamente de la magnitud, sino también de la profundidad del sismo. Si ese sismo de 7.3, 7.4 que están diciendo que ha ocurrido el día de ayer, hubiera ocurrido frente a las costas de Lima, no a una profundidad de menos de 30 kilómetros, primero que tal vez hubiera producido un tsunami. No tan grande, pero hubiera producido un tsunami tal vez. Y segundo, que debido a la mala ubicación de las edificaciones, por ejemplo en terrenos arenosos, como tenemos en Villa El Salvador, o en Ventanilla, o las viviendas que están ocupando las laderas de los cerros, ¿no? En donde mitad de la casa está en terreno natural y mitad de la casa está en terreno de relleno, hubiéramos tenido obviamente un daño bastante grande. Ahora, lo que estamos esperando en Lima tal vez sea un sismo mucho más grande que el que acaba de ocurrir, ¿no? Recordemos que hace más de 250 años no tenemos un sismo grande, el de 1746, 252 años para ser exactos, y esta acumulación de energía haría que en algún momento va a tener que disiparse. Es decir, vamos a tener un sismo tal vez un poco mayor de 8 grados. Y eso sí definitivamente va a generar no solamente daños en infraestructura de vivienda, sino daños en colegios, en hospitales y sobre todo en líneas vitales como son, por ejemplo, las líneas de comunicación y las líneas de agua y abastecimiento saneamiento, que en este momento también estamos teniendo, por ejemplo, ahí en Censico una carrera dual justamente, ¿no? Para formar chicos en el manejo, la gestión de redes de agua y saneamiento. Muchas gracias, ingeniero Miguel Estrada. Recuerdo que soy el presidente del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción. Gracias por haber venido a alertarnos sobre lo importante que es dónde construir y cómo construir, a vida cuenta de este silencio sísmico que sigue vigente en nuestro territorio. 8:16, pausa y retomamos ampliación de noticias.